Bien, pues comenzamos el tema 4, nuestro último tema, anillo de polinomios. Y lo comenzamos igual que hicimos con el tema 1, que es dando la definición de la estructura que vamos a trabajar y algunos ejemplos, ¿vale? En este caso, la estructura de anillo. Entonces, un anillo es una estructura que tiene dos operaciones, binarias e internas, ¿vale? Suma y producto, dos leyes de composición internas, donde, igual que pedíamos para grupos, R, el conjunto, es un conjunto no vacío, y las operaciones las escribiremos como estamos acostumbrados, ¿vale? R más S y R por S. Que cumple tres cosas, ¿vale? Que la suma forma un grupo abeliano, y gastaremos la notación que introdujimos al principio para la suma, que era el inverso de un elemento R es menos R, y el neutro para la suma es lo que nos daremos por 0, ¿vale? Y además le pedimos que el producto sea asociativo y el producto se distribuya respecto a la suma, ¿vale? Además de esto, le podemos pedir más cosas al anillo. Diremos que un anillo es conmutativo si la multiplicación es conmutativa, y diremos que un anillo es un anillo con identidad o un anillo unitario si la multiplicación tiene un elemento neutro, ¿vale? Si existe el 1, que será la identidad del anillo, que cumple que R por 1 es igual a R. ¿Vale? Entonces, varios ejemplos para ver todo esto son los ejemplos básicos que tenemos de grupos, son además anillos conmutativos con identidad, ¿vale? Z, Q, R y C con la suma y el producto habituales, ¿vale? Las propiedades que tenemos arriba son las propiedades que sabemos de la suma y el producto de números enteros, racionales, reales y complejos, ¿vale? Un ejemplo un poco más interesante es el ejemplo de la aritmética modular, ¿vale? Con la suma y el producto que definimos en su día, es decir, con la suma y el producto que definimos de las clases de equivalencia, ¿vale? Además es un ejemplo interesante porque son anillos finitos, ¿vale? Y son anillos conmutativos con identidad. Y luego un tercer ejemplo, antes de ver, que lo veremos después, el anillo de polinomios, que será nuestro otro ejemplo y el que trabajaremos durante todo este tema, son los anillos de matrices, ¿vale? Matrices sobre Z, Q, R o C, de tamaño n por n, y consideramos la suma habitual de matrices y el producto habitual de matrices, ¿vale? Entonces, todo esto son anillos con identidad, donde la identidad es la matriz identidad, y que además no son conmutativos si n es mayor o igual a 2. ¿Vale? Que esto es algo, en general, que cuando se ven matrices es sencillo ver que el producto de matrices no conmuta. En general. Entonces, lo dicho, luego más adelante veremos el anillo de polinomios, que será nuestro otro ejemplo de anillo. Entonces, para ir acabando esta primera sección, que es muy cortita, una proposición. Si R es un anillo, para todo R, R por 0 es 0, ¿vale? Que esto se lee como el elemento neutro de la suma es absorbente para el producto, ¿vale? R por 0 igual a 0 por R igual a 0. Y luego, si R tiene identidad, ¿vale? Que la denotamos por 1, entonces el 1 es igual a 0 si y solo si el anillo es el anillo 0, ¿vale? Esta primera condición, ¿vale? Con toda la notación que hemos introducido, puede sonar rara. Que el 1 sea igual a 0 puede sonar raro, ¿vale? Pero hay que leerla como el neutro de la multiplicación es igual al neutro de la suma. Que a priori, ¿vale? Estamos utilizando notación aditiva y multiplicativa, y escribir 1 igual a 0 puede sonar raro, pero entendido como los neutros puede darse el caso que sean iguales, no es una condición muy extraña, ¿vale? El 1 representa el neutro de la multiplicación, el 0 representa el neutro de la suma. Entonces, podría darse el caso que sean el mismo elemento. Entonces, lo que dice la equivalencia es los dos neutros son iguales si y solo si el anillo es el que llamamos el anillo 0. ¿Vale? Igual que en grupos, el grupo con un elemento tenía estructura de grupo de manera trivial, haciendo 1 por 1 igual a 1,
el anillo con un elemento también tiene estructura de anillo, ¿vale? De manera también trivial, 0 más 0 igual a 0 y 0 por 0 igual a 0. ¿Vale? Entonces, la equivalencia es los dos elementos neutros de la suma y el producto son iguales solo en el caso que estemos hablando del anillo 0. Y como veremos más adelante, en general este caso lo obviaremos, ¿vale? No lo consideraremos. Y generalmente consideraremos que el 1 es distinto de 0. Entonces vemos la demostración de esto, es sencillita. Primero vemos que el 0 es un elemento absorbente, ¿vale? Entonces, sea R un elemento de R, tenemos las siguientes igualdades. 0 por R, ¿vale? Es igual a este producto de aquí, porque el 0 es elemento neutro para la suma, y por tanto lo podemos reescribir como 0 más 0, ¿vale? Y ahora por distributividad, esto es 0 por R más 0 por R. Entonces, visto esto, como la suma forma un grupo, yo puedo restar 0 por R a los dos lados, o lo que sería sumarle el opuesto, ¿vale? Que con la notación que teníamos de grupo sería el inverso. Le restamos 0 por R a los dos lados, y lo que nos quedaría es, por un lado, el neutro de la suma, que es el elemento 0, y por otro lado, uno de estos nos cancelaría y nos quedaría 0 por R, que es lo que tenemos aquí. 0 por R es igual a 0. Ahora, para demostrar la equivalencia, ¿vale? A implica B, si suponemos que el neutro del producto es igual al neutro de la suma, lo que demostramos es que el anillo es el anillo nulo, ¿vale? Entonces, sea R un elemento de R, demostramos que R es igual a 0. Y lo demostramos con esta cadena de igualdades. El elemento R lo puedo reescribir como 1 por R, porque 1 es el elemento neutro del producto. Ahora, como el 1 es igual a 0, esto lo puedo reescribir como 0 por R. Y ahora, por la primera parte de la proposición, 0 por R es igual a 0. Y así R es igual a 0. ¿Vale? Si los neutros son iguales, entonces cualquier elemento es el elemento 0. ¿Vale? A implica B. Y la otra implicación es evidente, porque si el anillo que tenemos es el anillo nulo, pues en particular el 1, el neutro para el producto, es un elemento de R. Y por tanto, 1 igual a 0. ¿Vale? Entonces, para acabar esta sección, una última definición. Sea R un anillo conmutativo y con identidad, ¿vale? Suponemos que no es el anillo nulo, es decir, que el 1 es distinto de 0, ¿vale? Eliminamos la opción de que R sea el anillo nulo y suponemos que 1 es distinto de 0, entonces diremos que R es cuerpo si además de que sea anillo conmutativo y con identidad, todo elemento R que no sea el elemento 0 es un elemento invertible, ¿vale? Que sea un elemento invertible existe su inverso. Existe S en R tal que S por R es igual a 1. ¿Vale? Entonces, aquí eliminamos el 0, ¿vale? O sea, R no es un elemento nulo, porque también por la proposición anterior, como el 0 es un elemento absorbente, el 0 nunca va a poder ser un elemento invertible. ¿Vale? Si 1 es distinto de 0, 0 no es un elemento invertible, porque R por 0 es igual a 0 para todo R. Entonces, no existe en ningún momento un elemento S, un elemento, el que sea S del anillo, tal que S por 0 sea 1. ¿Vale? Entonces, con todo esto, R es un cuerpo, sí. Por un lado, la suma formaba un grupo abeliano, esto es por definición de anillo, y luego el producto, ¿vale? Por definición de anillo es asociativo. Para que sea cuerpo tiene que ser conmutativo, tiene que tener una identidad, y todo elemento que no sea 0 tiene que ser invertible. Dicho de otra forma, R menos el 0 con el producto forma también un grupo abeliano. Y además de estas dos cosas, pues la distributividad.
del producto sobre la suma. ¿Vale? Entonces, R es un cuerpo, esencialmente, o la definición, después de todas las que hemos dado, si tanto la suma como el producto forman grupos abelianos y además los elementos en las operaciones se distribuyen. Entonces, con esto de aquí, si ahora repasamos los ejemplos que están al principio del tema 1, lo que tenemos es Q con la suma formaba un grupo abeliano, Q menos el 0 con el producto formaba otro grupo abeliano, el producto se distribuye sobre la suma, ¿vale? Es la propiedad distributiva de los números racionales de siempre, y por tanto lo que tenemos es que Q con la suma y el producto forma un cuerpo. ¿Vale? Lo vimos como ejemplos de grupos, pero ahora lo vemos como la estructura que es, ¿vale? Que es un cuerpo. Y de la misma forma, R y C también forman cuerpos. ¿Vale? Hasta aquí esta primera sección.